Quiero reportar un ambiente de trabajo disfuncional. Macron dictador. Ha vuelto a confinar. Estamos Lo más en- cómico, o sea, yo ni siquiera pensaba hablar de eso contigo en el podcast porque yo quería hablar de los atentados musulmanes. Bueno, el atentado musulmán, mira a mí. Uy, chamo, ya Que me empezaste parecía mal, weón. horrible, sí. Eso lo vamos a Santo cortar. Cristo. El atentado Seguro. terrorista y sin embargo, como acabas de decir, otra vez viene la política de los políticos y los chinos a interferir en nuestras vidas. Sí, digo, como ya la cagamos al principio, ahora vamos a echarle la culpa a los chinos también y así salimos de eso una vez. Sí, claro. El virus Claro. chino. Cortamos Ya. por lo sano. Yo creo que hay que empezar por esta dictadura sanitaria. Yo la verdad no me lo esperaba. Yo estaba justo hace 2 horas estaba diciéndole a Mónica que si yo fuera presidente diría, mira, soltaría el rumor, haría correr el rumor de que vamos a confinar y luego saldría flamante en televisión diciendo, bueno, lo he discutido mucho y tal. Había fuerzas Exacto. en el gobierno que querían someternos de nuevo al confinamiento. Sin Pero este es un embargo, país fuerte y bla, bla, bla. exacto. Sí, sin embargo, sí. Yo creo en el espíritu de solidaridad Exacto. de mis paisanos y tal. Entonces, y saldría por ahí y diría, no vamos a confiar. Vamos a restringir los horarios y ya. Yo pensaba que iba a Y vamos. confinar solamente los fines de semana. Que iba a ser como que, bueno, en la Ujú. semana no, en la semana como que puedes ir al bar hasta las 7 8, pero el fin de semana vamos a encerrar esto que no salga nadie. No pensé que iba a ser Sí, todos los fucking días. sí. Lo que pasa es que ayer hubo 500 muertos. Parece que eso es algo así como 499 más de lo necesario. Sí. Ok, pongámonos maquiavélicos por un segundo, Ok, como le gusta a nuestros escuchoyentes. ok. Imagínate esto. Eso. Ujú. Imagínate esto. Digamos que la teoría de la conspiración que dice que el coronavirus se está utilizando como una especie de power grab de los gobiernos o del gobierno de lo que sea. Seguro. Cuando el coronavirus sea superado, tú vas a seguir diciendo que hay coronavirus. Y a fin de cuentas, como tú lo estás contando más o menos como te da la gana a ti, mientras siga habiendo 500 casos, 200 casos, 100 casos por aquí, o sea, como que convenientemente tú podrías hinchar esas cifras y de pronto decir como que, ay, las subo y entonces, coño, ahora Sí. hace falta que todo el mundo baje esta aplicación en el teléfono, juro. Y Ujú. después lo bajo, ¿no? Y después lo vuelvo a subir. Ah, por cierto, ahora hace falta también que todo el mundo Sí. haga esto. Y vas como agarrando la cosa Sí. cada vez más y Como una nunca... especie de perillas en la sociedad, ¿no? Como Sí, que vamos a claro. aumentar un poco el terror y vamos luego. Sí, ¿no? Y ya, y es como el periodo del coronavirus forever. Sí. Yo agregaría que luego empiezas a vender periodos de pánico a las corporaciones, ¿no? Exacto. Entonces, ¿sabes? Coca-Cola te da, ¿sabes? 50 mil millones de euros a cambio de 2 semanas de terror en el que retiran del mercado a Pepsi por algún envenenamiento. Exacto. Se ha Exacto, exacto. descubierto que hay un ingrediente de la Pepsi que fomenta el coronavirus, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que esa es una alternativa viable, bueno, este problema de que cómo mantenemos el estado de bienestar Sí. a medida que la población envejece, ¿no? Pero es que eso ya se acabó. Por otro lado, estaba Mm. viendo un reporte que decía que en los meses estos de confinamiento, el impacto sobre los productores fue tan pero Ujú, tan grande que si ujú. seguimos en este curso, el año que viene habremos acabado con todos los progresos en materia de pobreza y de desnutrición infantil en muchos países del tercer mundo. O sea, Mm, en 2 años es posible que hayamos retrocedido a niveles de pobreza y de ujú. malnutrición, de desnutrición infantil de hace 5 años, porque está pegando como que más a los más pobres, ¿no? Claro, Pero, obviamente. pero sí, o sea, el impacto sobre la economía va a ser
Va a ser interesante seguirlo, ¿no? No Sí, tenemos bueno, otra que era opción. lo que decía este pana Iván, que estuvo el otro día aquí, que sabes que la respuesta tiene que ser sistémica, ¿no? Sí, Porque el mundo corre riesgo de que todos los países en vías de desarrollo se descalabren. sí. Y Aparte de eso que termina viste lo de afectando a todo el mundo. viste lo en Nápoles, que los tipos se rebelaron. No sé si viste No, los napolitanos. Ah, ¿no viste eso? ok, no, Una noticia que salió ayer, no, creo, que en Nápoles hubo un movimiento que anticonfinamiento, una vaina así, y eran como 300 ajá, personas, creo, y se quedaron a coñazos con la policía duro, y los tipos que no me vas a hablar por mi bien. casa. Sí. Entonces, Mm, va a suceder que la gente cada vez más se va a organizar en pequeños grupos y se van a rebelar. Bueno, vamos a comprobar la teoría de lo que decíamos hace unos podcasts, que la amiga mía francesa que decía que no, los franceses no se lo van a calar y tal, eso aquí no va a suceder ujú, nunca, esto no es Venezuela, tú vas a ver, bla, bla. Vamos a ver cuánto les dura la valentía. Y si dentro de un sí. mes, porque esto va a ser, o sea, va a ser para largo, y lo fastidioso es eso, que le dimos venir y todo, y nos tomaron por unos idiotas otra vez, y que 2 semanas los gimnasios cerrados, ¿no? 2 semanas, Ujú, bueno, en 2 semanas seguimos con las llaves de Jiu-Jitsu, todo, sí, seguro, weón. ujú, Ahora va a ser hasta enero, o sea, no nos caemos a cobo, o sea, ya dijeron que era hasta el 1 de diciembre mínimo, y después, sí, harán la fiesta. Entonces, bueno, eso es lo que hay, la vacuna creo que se les cayó a pedazos en Inglaterra. ujú. Por otro lado, vi que de una fuente muy fiable, Alex Jones, estaba diciendo que Bill Gates había declarado que el coronavirus va a durar 10 años, que el periodo del Ok. coronavirus dura 10 años y que eso le había dicho Bill Gates y tal. Y eso, Este, claro, él debe saber. A ver, sí, Bill Gates, sí. Alex Jones. Este lo voy a buscar porque se lo va a enviar a la amiga antivacuna. Ponle 10 Eh, years, o sea, 10 years, sí, sí. vamos a ver. Alex Jones calling out Bill Gates. No, The Long a Bizarre Conspiracy. Oye, yo le voy a hacer clic a todos estos links que salieron aquí. Vamos a ver qué pasa. Va a llegar la Se ve policía a tu todo casa muy así que interesante. te le diste clic a 3 links seguidos, no puede ser. Te estás radicalizando. Islamista. No, no, pero es que agarramos a todo el mundo, no nada más a los islamistas. Sí. Eh, sí, bueno, ya veremos, ¿no? Pero, sí. Tú dices que dura más allá del 1 de diciembre. Porque, El pues, confinamiento. sí. Bueno, vas a entrar en periodos como vaca gorda, vaca flaca, ¿no? Entonces te van a Mm, confinar por periodos y mm, entonces te van a hacer así bueno, como nos pasó, como vamos a decir, bueno, no importa, Daniel, de pronto en abril nos reunimos y alquilamos una mm, casita en el campo y nos vamos a la familia, ajá, chiquita y tal, sí, y nos vamos a emocionar sí, y cuando estemos como llegando a la sí, broma van a decir, no, no, no puedes ir y tal, pero vas a ir en mayo, sí, entonces, bueno, en mayo lo hacemos y tampoco vamos a poder ir. sí. Y nada, tú te vas a estar volviendo loco trabajando desde la casa o desde la oficina, no sé. Ujú, no, de la casa. Sí, yo voy a tratar de buscar trabajo, lo cual es más o menos suicida, pero bueno, ni Ujú, modo. Y mm, ya veremos, ¿no? Sí, eso es lo que va a sí. pasar. Y eso va a seguir un rato, o sea, Mm. no vas a ir a Eh, Venezuela, chamo, no vas a viajar así de avión que si vas a ir a Estados Unidos, a Los Ángeles, bueno, no sé por qué creo que ir a Los Ángeles que está quemándose, no. eh, pero no Sí, vas a poder exacto. hacerlo, sí, sí, o sea, Yo honestamente pienso que si todo el mundo respeta la vaina, quizás en diciembre nos desconfinan. Sigo pensando que deberían. pero ¿por cuánto tiempo? Sí te van a desconfinar, pero hasta marzo, o sea, invierno va a ser No, es el peor tiempo quizás para hasta el el virus primero. este. No, quizás hasta enero, o sea, quizás hasta el 1 de enero otra vez, ¿no? Porque la gente se vuelve loca en Navidad. Es que imagínate en Navidad, chamo. O sea, este es como que el gran experimento social es ¿qué haces tú el 31 de diciembre? Sí. ¿Cómo haces tú para mantener a la gente a raya el 31, el 24 y el 31, ¿no? Eh, algo que no se atrevieron a hacer en verano. Porque en verano dijeron, bueno, está bien. Bueno, pero Si quieren matarse, depende en mátense. dónde, o sea, porque de verdad que en España lo veo prácticamente imposible, igual que en Italia, Ujú, pero en Francia sí. los parisinos tampoco es que celebran así, no es que hacen un rumbón, Marico, o pero sea.
el 31 no salen todos a tirarse botellas entre ellos y a quemar carros y todo eso. Ah, Eso no pero es eso es en como los el... suburbios, sí, claro, en los Bueno, suburbios pero sí. por eso es que eso no es como la tradición. Sí, eso va a suceder, eso no lo puede anular Ujú, nadie, esa es como la válvula de escape con la cual dejan que la banlieue sí. Ujú, proteste contra el racismo, qué sé yo, y después que se vayan otra vez para sus ujú, guetos y tal. ujú, Pero sí, ujú. Entonces, pero sí, si salimos ahorita en diciembre, seguro en enero volvemos. sí. Eh, Y después lo te que vas a sí es salir en verdad. eso, en marzo, que entonces empieza otra vez el clima un eh, poco, después junio, y después como este año, eh, pues hiciste desde junio hasta octubre, wow. noviembre. Y Y todos ese, tus planes en hold. todo, no, tus planes ya no existen, o sea, no vas a poder. ¿Qué planes de qué? De viaje y tal, eso no, se acabó. Ah, sí. No, 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 o sea, es espantoso, o sea, imagínate yo que tengo a mi familia, o sea, mi mamá está en Venezuela y planeábamos que viniese en algún momento, qué sé yo cómo, pero ella tiene Ujú, problemas también de salud y no me arriesgo a que venga. Entonces la idea era como que, ujú. bueno, igual, no importa, nos vemos el año que viene en Curazao, ahí sí vamos ahí todos. Si se me vuelve a Sí. caer ese viaje, bueno, habría un gran riesgo en el que no pudiésemos vernos más nunca. Pero bueno, en fin, esa es cada quien carga su cruz, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, sí, eso está complicado. Y lo que te decía, hay como una especie de sensación de fin del mundo, porque de apocalipsis, tienes las cosas, o sea, en Estados Unidos que se estaba quemando todo y tal, y las cosas raciales espantosas por allá, y después por aquí, bueno, la decapitación del profesor que mostró las caricaturas de Mahoma y tal, y te dices, bueno, pero, Ujú. o sea, no podemos tener como que una cosa con la cual lidiar a la vez, me tienes que tirar encima también esto, y después Sí. conflictos internacionales, la gente marchando contra Francia en el mundo entero, y por Dios, qué espantoso, o sea, qué momento tan extraño para La estar gente vivo. marchando contra Francia. Sí, en Egipto, y en Qatar, no me acuerdo dónde fue Ah, que hubo incluso disturbios, porque se venía una turba hacia la embajada de Francia, pues. Y la policía la tuvo que mantener raya, y Erdogan diciendo, bueno, nada, y haciéndole boicot a los productos franceses, y mm, entonces no, está muy mira, tenso y eso no se ha no, tengo solucionado. tiempo sin ver Moro News. Exacto. Y entonces, bueno, vuelve la pregunta de la integración y los valores franceses y es todo tan fucking aburrido, pero otra vez tienes que encargarte de esa discusión, ¿no? ¿Qué es francés? ¿Qué es Francia? ¿Quién es francés? ¿Dónde están los franceses? ¿Dónde no Mm, están? Ay, entonces, bueno, sí. este... Tú sabes, bueno, no mm, no lo he seguido mucho porque estoy alineándome. Me sorprendió esto ¿cómo es que se llama este pana? Que dijo que estamos en una guerra civil. Una guerra Eh, civil, sí. Bueno, lo dijo el ministro, creo, y entonces Michel Onfrey se hizo eco también de eso, eso. eso. Sí, sí, sí. Y Y entonces, sí. entonces, ujú. Y entonces, sí, me sorprendió un poco porque además, bueno, eso, quería que me instruyeras un poco, que me enfrancesaras un poco, no afrancesaras, sino Mm, ¿por qué, eh, por qué crees tú que esto ha tenido tanto revuelo eh, si, si es simplemente otra víctima como muchos de un islamista loco? Me parece que esto ha generado como mucho más ruido. Te lo digo porque, digamos, incluso sin seguir las noticias, van a hacer este homenaje en todas las escuelas de Francia el lunes, que después vamos a hablar de eso. mm. Eh, y me parece que me sorprendió, de hecho. Fue así como, coño, pero esta vez no fue hace como 2 semanas. Ya todo el mundo no debería olvidarse del tema. Sí, yo me estaba preguntando en estos días, como estaba pensando, ¿cuál es el proceso que atraviesan las sociedades o las civilizaciones para descomponerse?
Ujú, ¿Cuál es ese proceso que hace que una sociedad se descomponga o se destruya y cómo evoluciona? Y ujú, y entonces hay cosas que tú vas perdiendo primero y cosas que vas perdiendo después. Como que ujú, una de las primeras cosas que tú vas a perder es la cultura. Y se puede ujú, ver, por ejemplo, en la transformación que vimos en Venezuela. La primera cosa que ujú, se atacó, que se opuso al chavismo, fue el sector, de pronto no cultural, periodístico, si quisiéramos meter los periodistas en la parte cultural. Pero todo eso fue como lo ujú. primero que se fue como deshaciendo, ¿no? Sí. Y después le tocó el turno a quién? A las escuelas. Fueron las Ujú, escuelas, los curas estaban más o menos en el medio, pero ese tipo de confrontación te demuestra como que para transformar una sociedad o destruirla si se quiere, son como que los primeros elementos que tienes que atacar. Y yo creo que ujú, los franceses entendieron muy bien eso. Y ellos entienden muy bien que si tú quieres mantener tu sociedad y tu estructura hablando de manera más o menos civilizada, tienes que proteger las escuelas, tienes que proteger ujú, las universidades y tienes que proteger la libertad de expresión. ujú, Y entonces al ver ese ataque a justamente ese como corazón, si se quiere, de, ujú, entre comillas, la república, ujú. creo que se siente más el impacto, pues. Ok. Eh, como que la primera vez era como que, bueno, la primera vez ha habido tantas veces, pero en el Ujú, Bataclan era como que un concierto de rock y tal, y qué sé yo, es ujú, como otro contexto. ujú. Aquí es un tipo que está caminando por la calle, o sea, es que toda la cosa es tan macabra y tan... Sí. porque lo que sucedió, de hecho, no fue que, o sea, el tipo no fue que mostró las caricaturas, porque tú cuando lees las noticias, sobre todo a nivel internacional, te Ujú, da la impresión de que el profesor sacó las caricaturas así y dijo, mira, vamos a hablar de libertad de expresión. ujú, Y eso no fue así. El tipo le preguntó le explicó a los niños en un curso sobre civismo que tienes que hablar de libertad de expresión. Les ujú, preguntó si les ofendía que le mostraran las caricaturas. Les dijo que las iba a mostrar y les dijo que si había estudiantes musulmanes que se salieran, por favor. Y ujú, se salieron. Y ujú, después mostró las caricaturas y después hubo un gran debate y tal sobre la libertad de ujú, expresión. ujú, Eso conllevó a que los niños, que sobre todo los que se salieron, le dijeran a sus padres lo que había sucedido y entonces los padres se pusieron a investigar y a crear ruido en las redes y un papá que era el padre de una hija que no fue al curso, pero que escuchó que la hija le dijo que publicó una cosa en ujú, internet súper incendiaria, ujú, publicando el nombre del tipo y la escuela en la que trabajaba y ujú, diciendo lo que el tipo supuestamente había hecho. Y entonces este desequilibrado checheno, que era un tipo que entró al país hace como 4 meses y le dieron una visa de refugiado político. ujú. Mentira, no fue hace 4 meses, no hace muchos años, pero creo que tenía papeles hace Sí, poco, pero creció. sí, Ujú, pero los papeles eran de refugiado, o sea, ujú, político. ujú, Parece que el tipo se radicalizó entre comillas y que los vecinos lo veían todos los días leyendo el Corán y cosas así súper complicadas. Y entonces el tipo, ujú, nada, en internet vio la cosa y dijo, ah, yo voy a hacer algo. Y fue, y bueno, mató al tipo, lo decapitó y mostró la foto en Twitter. ujú, Y le mandó la foto a unos tipos en Siria y dijo que se quería ir para Siria, que su proyecto era irse para Siria. O sea, el tipo siempre se ujú, quiso ir para Siria. Y entonces, bueno, hay una pila de preguntas que se hacen los franceses del punto de vista legal, por ejemplo, bueno, a quién le estamos dándole la cosa de asilo político, deberíamos de ujú, pronto votar a los islámicos del país, ¿sabes? Quitarle la nacionalidad, lo que hacían con François Hollande, que fue todo un debate que hicieron, y qué hacer, y también está como el debate, qué sé yo, de integración cultural de la gente y cómo hacer para que esto no siga sucediendo ujú, y se solapan con una pila de consideraciones. Lo interesante y lo novedoso es que están interviniendo en las redes sociales. Entonces, están buscando a la gente por las redes sociales y ujú, identificaron un grupo de gente que estaba alrededor de ellos y con eso van a tratar de desmantelar la cosa y han prohibido grupos que eran frentes para cosas islámicas y que tenían frente casi de centro de defensa de los derechos musulmanes. Lo estoy inventando, pero tenían ese tipo de nombre, ¿no? ujú, Y entonces, claro, esos centros a la vez hicieron manifestaciones contra la islamofobia y en esas manifestaciones donde estaban estos centros que apoyaron hasta estos tipos, estaba Jean-Luc Mélenchon,
Mélenchon y la gente de su partido diciendo sí, tal, abajo, la cosa, y entonces la manifestación se volvió súper complicada. Jean-Luc Mélenchon, el presidente de la Francia insumisa, candidato al presidente de la República, y el amigo de Chávez, que mandó gente desde Francia a trabajar en la campaña de Chávez del 2012, y en un artículo de Le Monde que lo dice, ese Mélenchon estuvo en la marcha con estos centros supuestamente pacíficos y por la integración, y en esa marcha se pusieron estrellas amarillas en el pecho y cantaron un eslogan antijudío y antisemita. Y entonces el Mélenchon sí estuvo en esa y nunca se disculpó, que es lo peor, porque él nunca se disculpa si es el tipo, ¿no? Y entonces nada, ahorita sucedió todo lo que sucedió y Erdogan, el presidente de Turquía, insultó a Macron y toda la casta política, desde la izquierda hasta la derecha, todos dijeron, no, hasta Marine Le Pen, estamos con nuestro presidente Macron, hay que defenderle y tal, menos Mélenchon. Menos Mélenchon. Lo que pasa es que Mélenchon es como es el islamo comunista. La islamoizquierda la llaman aquí. La islamoizquierda, Sí, exactamente. sí. Entonces, bueno, eso es lo que está sucediendo en Francia, lo que querían un resumen. Sí. Antes del golpe de Estado. Es lo que está ocurriendo a finales de octubre antes del golpe de Estado. Sí. ¿Por qué no te parece que pedirle a los niños que potencialmente podrían sentirse insultados que salgan de la clase es contraproducente? O sea, es una medida que ha podido caldear aún más los ánimos. Porque no es una forma de segregación. No, pero no creo que sea así como el centro del No, yo problema. tampoco, pero... De pronto no fue la mejor estrategia, pero... Ok, si tú eres retrasado mental, por ejemplo, eres un islamista retrasado mental, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil también como tratar de encontrar un acuerdo de racionalidad, ¿no? Pero, si por ejemplo, te gusta Trump y te piden que te salgas de la habitación porque van a mostrar unas imágenes de Trump recibiendo un golden shower. Coño, yo creo que o sea, veo fácil que después empieces a decir que hay que matar al tipo que está mostrando fotos de Trump. Pero depende en qué contexto las estés mostrando. O sea, porque lo que estás mostrando es un hecho que sucedió. Eso no tiene nada de malo, me parece a mí. O sea, de pronto después una pregunta sobre la decencia, o la indecencia y mostrar imágenes pornográficas, la puedes agarrar por ahí, pero el rollo también es que, o sea, en Francia la cultura siempre ha sido de una tolerancia muy alta hacia las burlas, hacia las diferentes religiones. Y lo que sucede es que la gente cree que en Francia se están siempre echando chistes contra los musulmanes. Y eso no es así. La cantidad de cosas que publica Charlie Hebdo contra los católicos y contra los judíos incluso son... O sea, las cosas que ponen contra el Papa son increíbles. O sea, porque el Islam no va a ser... Sí, pero porque el Islam entonces no va a ser la única... O sea, no tienes que tratarlo de manera diferente porque unos bárbaros que ni siquiera son franceses... Porque tienen 500 años, años de atraso. Pero, o sea, es tu país. O sea, tú no estás diciendo que tú vas a exportar... lo que tú estás haciendo, tus caricaturas ni tu Charlie Hebdo, y eres libre de no comprarlo si no te gusta. O sea, no sé, me parece un debate tan falso como que la gente se ofenda. O sea, eso, eres libre de comprarlo de no comprarlo si no te gusta, y el hecho que tú lo dibujes. O sea, ¿tú sabes cuántas revistas me parecen a mí ofensivas, insultantes? No las he buscado, pero estoy seguro que si las busco va a haber cosas ahí que tú vas a decir, ¿pero qué es esto? Esto me ofende. Pero bueno, sí, te ofende, pero es una empresa privada, yo lo hago ya. O sea, no sé, me parece tan ridículo y que no puedes ni siquiera, o sea, que tú converses sobre la cosa, que tengamos esta conversación que estamos teniendo ahorita, pero en un colegio y hay unos niños y los niños nos ven y entonces dicen, verga, Vicente está diciendo que quiere poner las caricaturas, y entonces llega un checheno y me mata, o sea, por exactamente eso, por decir, bueno, ¿hasta qué punto creen ustedes que se debería o no se debería? La misma discusión.
Pero con niños, entonces tú dices, claro, yo quiero que mis hijos vayan a un colegio en el cual puedan hablar de eso a los 14, 15 años, ¿por qué no? O sea, Ujú, estás en un ujú. liceo, o sea, ya estás a punto de entrar a la universidad, tienes que ser inteligente, tienes que saber lo que está pasando. Y en Francia te exigen mucho. Entonces sí, que los chamos los pongan a discutir cosas y les pongan a discutir, sí, la presidencia de Trump y el aborto y, ¿sabes? El ateísmo, qué sé yo, pero... Pero siguiendo esa lógica, no deberían pedirle a los chamos que se salieran. O podrían tener una discusión un poco más abstracta sobre la libertad de expresión sin tener que mostrar las imágenes. Según tengo entendido, el tipo lo había preparado, no es que llegó un día Mm, así y dijo, bueno, me da la gana, sino el tipo como que fue abonando el terreno y fue viendo cómo se sentía la mm, cosa y según, claro, depende de los reportes que uno lee, ¿no? Y lo que uno lee es de la prensa a favor del tipo, evidentemente nunca te va a publicar nada ujú, malo, pero la impresión ujú, que te dan los retratos que tú lees es de un tipo así súper súper entregado al trabajo que quería ayudar a estos chamos y está dando clases en un suburbio fuera de París, complicado. O sea, era una ujú, especie, es como que mates a Michelle Pfeiffer en Dangerous Minds. Y entonces, como ujú, que, coño, ujú, decapitaron a Michelle Pfeiffer y todos los Estados Unidos están en pie de guerra. Te dirías, bueno, sí, ujú, es más o menos así. ujú. No, lo digo porque, bueno, para entender, ¿no? Eh, Tú sabes, además a mí, o sea, cuando me enteré inicialmente de la noticia, yo asumí por defecto la postura de estos, tener una discusión abierta sobre la libertad de expresión es una parte fundamental de la educación. Por lo tanto, bueno, el tipo es un mártir, ¿no? Sí. Pero luego, como te digo, como acabo de mostrar, he ido también tratando de ah, pensar qué otra alternativa hay. Porque al final, si no se discuten las alternativas, los terroristas ganan también, ¿no? O los radicales ganan también, ¿no? Porque como la lección, una de las lecciones aprendidas puede ser, ah, no hay que mostrar fotos de Charlie Hebdo en el salón de clase, donde, donde tienes, en la media tienes 7% de probabilidades de que haya un musulmán. Sí, no, y se nos olvidó un detalle, que es el hecho de que para rendirle más al tipo, toda la clase política, incluyendo Macron, creo que manifestó con las imágenes, o sea, las publicó, las mostró las imágenes en la televisión y dijo, no nos vamos a rendir ante el Mm, miedo, una cosa así. Y ahí fue que Erdogan reaccionó. Que todo el medio, por eso, o sea, está mm. manifestando es por eso, porque Macron en la televisión mostró la cosa y dijo, o sea, no vamos a ser víctimas del terror. Claro, bueno, Hizo pero su gran discurso y ahí fue que todo el mundo dijo, wow, el gran líder Macron, y todo el mundo está emocionado con el tipo, pues, excepto Melanchón. Pero sí, ujú, hubo también ese lado como público, que es mucho peor que el que dices tú del ujú, profesor. Ya ujú, Macron publica, o sea, no sé. Me parece también un statement muy francés, muy a los J'accuse. A ellos les encanta la cosa así toda ujú, dramática de ujú. teleteatro, así que voy a Sí. mostrar la caricatura y después capaz que lo matan también. Justamente le dijeron que le iban a matar Mm, tarde o temprano. Pero y ujú, queda como un mártir así otra vez, como esos personajes que siempre tienen la historia francesa, que hay como una cultura de eso, en cierto sentido. ujú, Pero sí, la cosa está tensa y entonces, bueno, leí cosas así loquísimas que sí, eso, desde que los suburbios, la banlieue, se iba a sublevar y que era una especie de guerra civil entre, claro, que es una cosa como de la derecha aquí, tipo Marine Le Pen. Los ujú, suburbios nos van a ujú, invadir y de que estás loco, o sea, son unos cuatro chamos ahí que no han comido en 3 días, weón, o sea, no te van a invadir nada, ujú, o sea. Pero bueno, la cosa estaba muy, 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 muy tensa. Cerraron una mezquita, o sea, y hay cosas que no he seguido tampoco porque es demasiado intenso. mm, Entonces, mm. bueno, creo que puede Eh, tener un impacto sobre la que elección. recibieron el mensaje del homenaje el lunes. Pero sí que hay un homenaje que hay que Que ir al homenaje o el homenaje lo hacen ellos solos y después uno no, va. no, que básicamente los niños el lunes van a entrar a las 10 de la mañana Ujú. en vez de, en vez de las 8 Ajá. o a las 8 y lo que sea,
para darle tiempo al profesorado para discutir cómo van a tratar el tema en las distintas clases. Claro. Y, y además, el mismo lunes parece que van a tener algún... ¿sabes? Van a tener algún acto o algo así. Eso va a Sí, ser al respecto. complicado, chamo. O Ujú. sea, yo te dije, ¿no? Que Sí. ya Anaís en su escuela, había una niña que no comía jamón y le dijo como que no, el jamón te da dolor de barriga y te vuelve una peor persona. Y yo que no, eso es mentira y era solo, ¿sabes? Y los padres no nos hablaban, que eran súper... Y eso es en París. Wow. Entonces, sí, entonces espero porque ella tiene amigas bueno, que son musulmanes y tal, y espero que no haya ningún roce allí Ujú. porque obviamente Sí. su amiga cuando ella me dice lo que le dice, ella recibe una especie de instrucción ahí más religiosa que nosotros. Y entonces Anaí nos ha preguntado Ujú. muchas cosas sobre Dios o qué sé yo. Pero me da miedo que haya un roce. Que la radicalicen. No, 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 sino que como que más bien que se alejen. Que dejen de ser amigas porque entonces Sí. la cosa se vuelve como de cada quien con el suyo y no sabemos quién es el amigo y el enemigo. Sí, claro. Por supuesto se confunde todo y entonces a medida que aumenta la proporción de musulmanes en los salones de clase, va a ir también aumentando, bueno, ese tipo de roces potenciales, ¿no? Sí, no sé, yo no sé qué, o sea, cuesta ver como a largo plazo qué es lo que va a suceder porque de verdad hay no sé, hay una incomprensión entre los dos campos y llegó como a un paroxismo, paradójicamente gracias a un tipo checheno, que no era, qué sé yo, marroquí o algo así. Sí. Eh, Sin embargo, eso demuestra también como que la incapacidad de comunicar entre las dos partes, porque, qué sé yo, es complicado. Boualem Samsal, el autor argelino, justamente, que escribió Ujú. un libro llamado 2084. Y se supone que es Ajá, como sí. 1984, pero en el futuro y tal. Sí. Y entonces Ujú. hay una religión que es una especie de Islam. El tipo le dieron un fatwa por el libro. Está bastante Ujú. interesante. No era que es tan bueno como el de Orwell ni una vaina, pero tiene sus cosas interesantes. Y hay un rollo con el lenguaje y tal, y las palabras que puedes utilizar. El profeta se llama Abí en su libro, Ujú. en Ujú. vez de Alá. Pero él dice que el islamismo es como el oxígeno, que cualquier espacio que tú le das lo ocupa. Y mientras más espacio le des, Ujú. más ocupa. Y ese es como el proyecto. Y entonces cuando tú Ujú. dices como que, bueno, voy a caricaturizar porque el problema es sumamente complejo, y no estoy diciendo que sea una mala Ujú. idea, dejar que la gente use velo en los colegios o no, ese no es el tema, Ujú. pero el punto que él hace es que cuando tú dices, bueno, podemos utilizar el velo, se ponen el velo y después te dicen, ahora queremos utilizar el velo en la piscina pública, ponte tú. Dices, bueno, en la piscina pública. Y cuando finalmente llegas a un punto en el cual tú dices como que, bueno, no vamos a segregar, que fue una cosa que propusieron aquí en San Denis, segregar las piscinas por Ujú. sexo, tener las mujeres Ujú. un día y los hombres otro día para que no se mezclasen y las Ujú. hermanas pudiesen ir tranquilamente Ujú. a la piscina sin sentirse acosadas por las miradas lascivas de los Sí. hombres y le dieron que Ujú. se fueran a lavar ese culo. Este, Ujú. Cuando haces eso, te dicen islamófobo y tal, y entonces, ¿cómo es Claro, posible? sí. Eres un Ujú. racista y no dejas que estas pobres mujeres, y si no las dejas que se bañen, entonces se Ujú. van, se van a alienar aún más. Y entonces si Sí. dices que sí, te van a decir, bueno, ahora queremos que, y ¿sabes? Y ese es como que el juego, ir como Mm. que acaparando todo poco a poco, y jugar la carta de la discriminación y el racismo cuando te bloquean y utilizar los partidos como Claro. el de Bueno, Mélenchon para hacer palanca política. bueno, eso último no sé. Mira, lo conseguí. Ujú. Entonces eso, entran a las 10 y luego a las 11 van a hacer una pausa para leer la carta a los instructores e institutrices de Jean Jaurès. Ah, coño, eso no lo he leído. Sí. Espero que no sea muy Y, tétrica. y entonces yo vi esto y dije, ¿por qué están haciendo esto con los chamos? O sea, me parece que es como double down, ¿no?
Así como, bueno, quizás es lo que tú dices, ¿no? Sí, 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 Protegiendo los valores de la totalmente. Es República double down. Sí. hasta el extremo, ¿no? Pero, Es guerra civil. pero incluso, ¿sabes? En petit sección, como, ¿por qué coño estás haciendo esto, no? Bueno, por la cultura guerrerista también, de que desde chiquito estás imbuido en el rollo, Claro. cuando estás en Francia. Porque la carta de Ujú, Jean Jaurès estaba en la primera o fue la segunda guerra mundial. Porque hay varios mártires que tienen ellos así. El otro era Guy que Guy Moquet era ujú, como un chamito miembro del Partido Comunista. Y ujú, entonces puso una bomba y se mató, lo mataron. Y dejó ujú, un texto así súper bonito que sí, por la libertad de mis hermanos. Esas cosas que siempre nos gusta ujú. creer Sí. que la historia está como escrita así, pero es mentira, la escribimos nosotros con esos pedacitos que vamos como agarrando aquí y allá para que parezca que todo es un poema grande, ¿no? Cuando la vaina es Ujú, una matanza espantosa. ujú. Pero sí, o sea, bueno, no sé, tendré que leer la carta de Jean Jaurès. A ver, si no va a llegar a nadie haciéndome preguntas sobre, qué sé yo, decapitación y... Sí, exacto. Sí. Porque imagínate, eso también, no está en el himno de Francia, en la Marsellesa, está el eslogan, ¿no? O sea, vienen a tu casa a Sí. decapitar a tu familia, bro. Ujú, Entonces, también sí. el punto de vista Ujú, simbólico, si tienes eso escrito en tu himno nacional y luego lo barres bajo la ujú, mesa cuando sucede, o sea, no mm. sé, Ok, entonces también ok. por ese lado, sí. Sí, fair enough. De hecho, mi argumento hoy es hoy más débil porque ahora estamos en confinamiento. Pero mi argumento antes era, ¿sabes? Ahora como los islamistas van a tener que pedir permiso en el trabajo para poder llevar a sus hijos a las 10 de la mañana y no a las 8 al colegio, los tipos van a decir, uy, mejor no hacemos otro atentado porque mira las consecuencias, nos hacen pedir permiso en el trabajo. Sí, exacto. Nos leen una carta que no entendemos, y bueno. Ujú, Sí. Es que es muy complicado, loco, porque yo también estaba pensando, o sea, ¿por qué esa gente se siente tan alejada de lo que se puede llamar la república, entre comillas, o como se le quiera llamar? Y ujú, también me parece que hay algo muy noble en muchas de las religiones, una de ellas siendo el Islam, que te plantea que hay otra cosa más allá del mundo material en el que tú estás viviendo. Y ujú, que el nec plus ultra de ser un ser humano no es tener un carro y un reloj. Hay otras cosas a las cuales aspirar. Y hay mucho interesante allí. Eh, porque es verdad que nuestra sociedad como que te reduce justamente a una cifra, una economía, eso ya le hemos hablado mil veces. Entonces, ujú, obviamente, si te sientes completamente excluido y estás en una comunidad que aspira a otra cosa, te debes sentir completamente invadido también. Yo porque no lo digo porque soy parte del sistema consumista capitalista, como se le quiera llamar. Y estoy ujú, contento hasta cierta parte porque no conozco otra cosa. Pero ujú, imagínate que tú estás en una comunidad en San Denis y tal, y verdad, tienes tu rollo ahí musulmán, y ves que todo alrededor tuyo se va como cada vez más orientando hacia hacer plata y el dinero, y si estás en los suburbios, entonces las armas y la droga y la violencia, y tú dices, coño, nos están como ¿sabes? Absorbiendo aquí, y lo único que nos ujú, plantean como salida es trabajar y hacer plata y comprar ujú, cosas y ujú, mostrarlas. Y ujú, de pronto tú dices, no, eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, mm, esa gente también deberás pensar en ellos para rescatarlos y traerlos al mundo post-coronavirus que debería integrar ciertos valores de esa manera, como decía el pana que ujú, en la semana pasada. ujú, Porque hay mucho que sacar allí. No podemos quedarnos metidos en la misma concepción ujú, de la cosa que excluye a mucha gente y bueno, y también hay gente que está loca y cuando se ve excluida se ujú, voltea las armas, ¿no? ujú. Pero, pero es súper complicado. ¿Tú alguna vez has leído el Corán también? Nunca metiste el ojo. No, yo solo he No. leído, yo solo he leído una página del Corán. No sé si Sí. eso cuenta. Yo traté de leerlo un momento y llegó una parte súper violenta y tuve que dejar de Ujú, leerlo, pero era, bueno, súper violenta, ni más ni menos violento que la Biblia, ujú, pero sí parece, o sea, tienen problemas o sea, el rollo del Corán, porque también Andrea me preguntaba eso, como que bueno, pero no pueden simplemente decir qué sé yo, que las caricaturas no nos importa, como que somos musulmanes, porque también por ese lado es como que cómo estás decapitando gente por un maldito ujú, dibujo, tú estás loco, weón.
Es como que no Ujú, pueden decir eso. No, porque de verdad que el Corán es un texto final. Es la única religión que tiene como un texto final. Como que en la ujú, Biblia tienes ese texto, pero también tienes santos que te van a aparecer y van a comunicar con Dios y te van a ujú, decir cosas. Y los textos los vas interpretando y los vas armando, ¿no? Tienes curas, tienes ujú, papas. Pero en el islamismo no, el islamismo, incluso la reinterpretación y reescritura de los textos está condenado. Es este haram. Tú no ujú. puedes reinterpretar los textos. Entonces, si el texto dice debes matar a todos los infieles, tú puedes, claro, tienes ciertos imam y puedes hacer ciertas cosas como hasta qué punto y tal, pero no te puedes alejar demasiado del sentido literal de la cosa. Ujú. Mientras que en el cristianismo tú puedes decir, no, Noé es el presidente y ustedes lo son los ta, y la cosa. Cuando Dios dice maten a todos los infieles, quiere decir que luches contra tus pasiones internas y vainas así. Pero aquí es muy difícil porque se supone que no puedes interpretar mucho el texto. Y si el texto está diciendo mátalos a todos, tú dices, o sea, es difícil. O sea, si dice no pintes al profeta, no puedes, no hay forma que le den la vuelta a eso hermenéuticamente para justificarlo. Mm. Lo que pasa es que también nosotros, ah, perdón, lo que hemos crecido en ah, la cultura occidental postmoderna, tenemos alta tolerancia al ateísmo, ¿no? Porque tenemos una larga tradición una mucho más larga tradición de ateísmo que en Sí, muchas otras civilizaciones. Entonces, claro, para nosotros es difícil de entenderlo. Eh, Incluso este tema, esto que estás diciendo tú de la libertad de interpretar los textos, ¿no? Es un invento moderno, ¿no? De hecho, es como una salida práctica eh, del, del cristianismo para poder, para no perder todas las cuotas de poder. sí, y para mantener feligreses, sí. Y sí, no sé si los feligreses importan tanto como las cuotas de poder, ¿no? O sea, para poder seguir teniendo atracción en las Sí. cortes de Europa, ¿no? Sí, tienes Eh, razón que antes, o sea, la palabra amén significa así sea. Y tú ibas a la iglesia y nada más Ujú, decías amén todo el tiempo y no interpretabas un coño, sí. ujú. Sí, no, y exacto. Y cuando hicieron, de hecho era, sí, eh, eh, pero nos cuesta verlo porque nos separan 500 años de eso, ¿no? Y además porque Occidente vivió la Reforma y tuvo su propia guerra de reinterpretación de los textos sagrados, ¿no? La interpretación de los textos sagrados se pagó con una guerra de 30 años, ¿no? Que además era una mezcla de todos, ¿no? De todos los intereses que estaban alrededor de la religión. Entonces, claro, después de eso, para mí es muy difícil entender cómo el cristianismo podría ser radical en la interpretación de los textos porque no tengo visibilidad de eso, porque no puedo ver más allá de la guerra de los 30 años o del renacimiento, ¿no? O sea, no tengo forma de pensar como pensaba la gente antes, ¿no? En parte porque se aniquilaron. Sí, De la misma manera como estos musulmanes, perdón, estos musulmanes islamistas, les cuesta ver o les cuesta absorber ideas de, um, de, ¿sabes? Los grandes imperios del Medio Oriente, ¿no? Que eran, digamos, la cúspide del conocimiento humano. Los más avanzados, más modernos, y luego se convirtieron en una religión o una cultura trazada, ¿no? sí, Con respecto a los valores que ellos contribuyeron, porque ellos, bueno, contribuyeron a su civilización contribuyó a la fundación de Occidente y luego de alguna manera perdió el camino, ¿no? Entonces, eh, pero está casi desconectado. ¿Verdad? sí. Eh, Estas ideas están desconectadas esas otras ideas que fueron parte de la fundación de Occidente. Em, entonces,
con esto lo que quería decir es que sí sí puedo entender, o sea, a pesar de que no puedo entender cómo no podría imaginarme un cristianismo radical, de alguna manera ver estos panas entrampados en su religión, eh, me hace recordar o me hace pensar que en el fondo es una buena idea tener una dosis sanas de ateísmo. Nuestra cultura no es necesariamente especial, sino que, bueno, sencillamente pagamos hace 500 años el precio de todo eso, ¿no? Para mí el problema sigue siendo el mismo, que es cómo creas tú una especie de Islam, digamos, secular, Ujú. que pueda coexistir en una sociedad europea que tenga valores, digamos, de derechos del hombre, por decir Sí, algo muy abstracto, ¿no? sí. Y entonces el problema es que tú Ujú. tienes de verdad gente dentro de la comunidad musulmana que está haciendo eso. Bueno, mis Sí. amigos musulmanes son así, mis amigos musulmanes son completamente seculares, entre Ujú. comillas, se visten normal, etcétera. Y he hablado con ellos muchas veces y me han dicho, mira, la forma en la que yo interpreto la cosa es que y lo dice en el Corán, en no sé qué dónde, que tú tienes que adaptar las costumbres donde tú estás, que tienes que integrarte, que no puedes fastidiar ni molestar y que la ley de ahí Ujú. es sagrada, qué sé yo. Entonces, hay muchísima gente así que tiene esa visión de las cosas y hay que tenderles puentes para integrarlos en la sociedad porque esos son franco-musulmanes de verdad. Son franceses Ujú. antes que nada y son musulmanes después y tienen valores, comparten perfectamente los valores y pueden integrarse. Y hay que distinguirlos de los Ujú. radicales que quieren imponer la sharia y qué sé yo. El problema es que cuando Ujú. te empiezas a tratar de hacer la extinción y suceden cosas así, la gente los colapsa todos en la misma categoría. Y incluso en los Sí. medias. Y sube la derecha y entonces empieza otra vez el discurso que dice, vieron que este intento de integrarlos, lo que hizo fue traernos esto. Ujú. Dice, bueno, es más complicado que eso, hay problemas de, qué sé yo, del el sistema de información, la seguridad, tiene que haber una forma de tener eso, y entonces echas más para atrás. Y en este marco justamente como de nacionalismo ultranza, que cada quien se quiere como cerrar en su frontera y cada país se va como cerrando cada vez más, si encima nos vamos a pelear con nuestros propios musulmanes y tratar como de expulsar gente, lo que me preocupa es eso, el panorama como a futuro de seguir como que cada país reduciéndose no sé, soltando la varilla de la globalización de cierta manera, lo cual podría ser muy bueno, pero si lo haces así de manera radical va a ser catastrófico y eso es lo que me preocupa. Ujú. Sí, quizás también estamos pidiendo demasiado para la evolución, porque esta evolución también es un asunto de generaciones, ¿no? O sea, básicamente tienes que esperar 20 años para cada cambio incremental. Entonces, eh, no, no puedes esperar que algo cambie en 10, 15, ni siquiera en 20 años, ¿no? A menos que haya una guerra. Sí, Y entonces, una guerra real, ¿no? De sí, verdad. sí. Este, porque o sea, solo el fuego tiene ese efecto purificador. eh, que hace que la gente se centre en las cosas que son verdaderamente importantes. Sí. Entonces, creo que es demasiado pedir eh, sabes, que por ejemplo haya un ataque terrorista y entonces tengamos una reflexión acerca de la civilización y qué somos y todo eso, y esperemos que en los próximos 5 años las cosas cambien, porque no va a pasar. Eh, y además que como, bueno, es un proceso delicado. Podríamos, por ejemplo, que poner eh, eh, el, ¿cómo se llama? El primer salvo de esto lo ponemos que el 11 de septiembre, por ejemplo, hace 20 años. Mm. Eh, y entonces podríamos, y bueno, hubo dos guerras, pero claro, como son guerras imperiales, no afectan el corazón del imperio, por lo tanto no, o sea, son campañas imperiales
en las tierras salvajes y no afectan el corazón del imperio, por lo tanto no... Aunque antes, a menos que los bárbaros toquen a las puertas, la guerra no existe, ¿no? Entonces, yo creo que no ha ocurrido la verdadera reflexión porque 20 años son muy pocos, a menos que haya una guerra, eh, para que, las dos civilizaciones se encuentren. Sí, si es que no se alejan más. O sea, porque lo que me preocupa es Sí. justamente el término ese de guerra. O sea, Mm, eso es ujú, lo novedoso aquí. Lo ujú. innovador y de Lo pronto de la guerra civil. guerra civil, sí. Entonces sí, a Ujú, pesar ujú. de todo el contenido simbólico del que estábamos hablando, que puede justificar el uso de ese lenguaje, cuando tú hablas de Sí, guerra civil, o sea, ¿de cuántos claro. de estos islámicos estamos hablando? O sea, estamos hablando, o sea, una guerra civil implica que entonces el Estado tiene más poder sobre nuestra vida privada, el Estado puede decretar ley marcial, o sea, Yo no guerra sé. civil. Sí, eso. Preocupa desde el punto de vista de que el Estado se aproveche de esa retórica para limitar las libertades individuales. ¿Y qué es lo otro Pero que hace siempre el porque Estado, aparte de eso? Está bien, John Manuel. Para que haya una guerra civil necesitas un pelito más de porcentaje de población dispuesto a sentirse identificado con uno de los bandos, ¿no? Sí, y lo que me Ah, extraña es como, ¿por qué lo estás vendiendo así? Eso es lo que yo quiero saber. Porque estos mm, tipos en este país son muy cuidadosos con el lenguaje, siempre lo escogen como una sí, función. Son muy inteligentes en ujú, ese sentido. Entonces, ¿por qué estás diciendo guerra civil? Cuál es el play aquí? sí. Entonces, pero tiene que haber un play que hacer allí, porque si todos se están como concretando y todos están empezando a decir, es una guerra civil, sí, 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 y lo ven los medios haciendo eco así, es Ujú. Este, porque alguien dijo como que vamos a instaurar esta idea aquí de la guerra civil para sí. después poder, o Que de era, pronto estamos que en era, guerra civil, no sé. sí, que hubo en Venezuela un tiempo que decían guerra contra lo civil, no sé si te acuerdas de eso, ¿no? Esto no es una Guerra, guerra civil, sino una guerra contra lo civil. ay, por Dios, sí, sí. Siempre creyéndose inteligente porque inventaste una especie de frasecilla Un ahí, giro, sí, 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 sí. smart. Así Ajá. que, Sin embargo, esto se acerca más a eso, ¿no? Es más una guerra contra lo civil que una guerra civil. Eh, porque al final, bueno, suponte que sea una guerra civil, si tú congregas a todos los musulmanes eh, y sus simpatizantes, como 10% de la población. No, el número oficial es 7, creo. pero es que también tienes ese rollo francés que no los puedes medir No porque cómo puedes los preguntar, cuentas, sí, 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 sí. entonces cuentas Esta la salida de conversación ya la tuvimos mezquita aquí. y, sí. 8.8. Entonces los congregas a todos y suponte que llegas al 10%. Eso no es una guerra civil, es una paliza, ¿no? Este, Sí, pero ¿quién tiene las o sea, armas como uno de los también? requerimientos para tener una guerra civil es que debes tener al menos 30% de la población en uno de los bandos, ¿no? Y sí, también que es la guerra, cuando la guerra termina con la capitulación o la destrucción del otro. Ujú, Entonces tú sí. lanzas una guerra, o sea, la guerra, ¿cómo va la guerra contra las drogas? O sea, eso sigue, que yo sepa, ¿no? Porque claro, Sí, la guerra sigue, como las guerras siguen. La guerra contra el terrorismo se acabó algún día. O Buen sea, punto. Capaz es una cosa de financiamiento. De poder, no de poderes especiales, pero sí para mover dinero. sí. Que es al Lo, final lo que es la guerra contra el terrorismo y la guerra contra las drogas, ¿no? lo interesante dentro de todo es que está creando un efecto así, de rebote boomerang. Que Ujú, es que entonces hubo una detenida, le metieron un parado a todo lo que estaban llamando aquí la teoría descolonizadora y neorracial y tal y qué sé yo, que estaba ujú, tratando de insertar todas esas ideas de las que hemos hablado aquí sobre los Estados Unidos, estaban ujú, llegando a Francia, ya llegaron a Francia hace ujú, tiempo y entonces estaban avanzando como que la idea de que Francia era siempre colonizadora y solamente sometió a la gente y en una pila racista y ujú, tal y qué sé yo. La guerra de Argelia fue todo espantoso. Lo cual ujú, es un debate súper complicado también. No estoy diciendo que no haya sucedido de esa ujú, manera ni que no se pueda ujú, debatir, pero había como esa misma voluntad que habíamos discutido antes de querer pintar todo bajo el mismo lente negativo, sí. ¿no? Y estaba como Ujú, calando. Y ahora, con lo que sucedió, hay una especie de recuperación de
del orgullo francés de decir, no, nosotros somos franceses, y incluso Sí. están acusando a esos partidos, a los que llaman los antirracistas, de justamente de crear semillas de discordia y de no ayudar a integrar a esa gente. Entonces, por Mm. ese lado está interesante también porque podemos ver cómo va a reaccionar la sociedad en torno a Sí. eso y si se detiene o penetra, sigue penetrando como en los Estados Unidos. Esa es la función de los mártires, ¿no? Sí, qué triste. Por un momento me dieron ganas de convertirme en profesor y todo. Chamo. Y dije, no, no, puede ser. Mm. O sea, esto no se puede dejar así, caer a pedazos. Mm. Por lo que te decía, como que cómo te vas a meter con las escuelas. O Mm. sea, Mm. entonces, y mucha gente espero que capaz que haya un buen rebote. Los franceses son muy dignos en ese sentido. No me extrañaría que solo por ser mártires vayan y se inscriban más ahorita para ser profesores. Yo diría, espero que no me metan preso por esto, pero estos panas deberían buscar inspiración en las grandes obras de la contracultura de los 90. Ajá. Y sí, o sea, porque hemos visto, como tú decías, esta progresión, ¿sabes? Atacan una revista, luego un bar, y luego se van acercando progresivamente al corazón de la República. Claro. Yo creo que estos panas lo que tienen que hacer es atacar el Banco Central. Qué cómico. Yo estaba pensando en una iglesia. No. Mm. Las iglesias ya las están atacando, a nadie le importa, ¿sabes? Han quemado no sé cuántas iglesias en Francia. ¿A quién coño le importa? Los bichos están ahí que, ya sé, vamos a quemar las iglesias porque eso es lo que más los molestaría a nosotros. Y queman las iglesias y todo el mundo y que, ¿el cura se salvó? Sí. Bueno. Está bien. Vamos a hacer una colecta. Sí, vamos a hacer una colecta y bueno, a ver si reconstruimos, juntamos un bar en la iglesia, ¿no? Y, y los bichos, los islamitas y que, pero no entiendo, ¿qué les pasa? Sí, ¿Por qué sí. no están molestos? Bueno, porque otra iglesia más. De nuevo, weón, esta vaina, ¿sabes? Esta vaina la vivieron ¿sabes? Durante la guerra de los 30 años, ¿sabes? Y durante la reforma. Era así como, ¿sabes? Ya quemaron, ¿sabes? Rompieron todos los vitrales, quemaron todos los santos, ¿sabes? Defenestraron a gente. Sí. Ya, ¿sabes? Es así como, sí, bueno, es parte de la historia. Ya lo vimos. Entonces, ¿sabes? Nadie les importa la iglesia. Pero si, ¿sabes? Le ponen una bomba al Banco Central o a las compañías de tarjeta de crédito como en Fight Club, entonces ahí sí se prende el peo, porque ese es el verdadero corazón de la República. Porque al final todas las movidas giran en torno al dinero. Sí, pero tiene que ser una movida más simbólica que real, porque eso es lo que siempre han hecho. Como que más el impacto que ¿sabes? Como incluso las Torres Gemelas. Fueron 3.000 personas, lo cual es espantoso, pero Sí. la repercusión y el impacto y la imagen de como que el imperio de rodillas, el Bataclan, o sea, no puedes salir aquí, un profesor. Ujú. Puedes hacerlo en el Banco Central, pero tienes que hacer una cosa muy... O sea, no, tienes que decapitar al presidente del Banco Central Sí. con una tarjeta de crédito. Ya saben quién lo dijo primero. Exacto. Ahí sí yo te diré como que sí, estamos en guerra. Ujú. Claro. Y lo chimbo que yo estoy como que del lado de los budistas.